en mi maldad. Me mostraste tú. Hermanos, ¿cómo están? Dios les bendiga. Dios les bendiga. Muy buenas tardes, noches. Dios les bendiga. Sean bienvenidos una vez más a nuestro espacio a Cristianismo Profundo. Empezando en este día ya con el capítulo número 8, la lección número 8. Ya por fin terminamos el eterno número 7 que nos aventamos, que aproximadamente 10 lecciones. 2 meses y medio, un poquito más. Sí, estuvo extenso, pero sin duda alguna, mis hermanos, fue de gran bendición. Sí. Les agradecemos por su atención, por su tiempo y por sus palabras a aquellas personas que nos hacen llegar su mensaje y nos animan a seguir con esto. Sí. Es de increíble bendición para nosotros. Claro. Y hermanos, como les decimos en cada ocasión, aliste por favor su Biblia, su libreta, su pluma, lo que necesite para hacer los apuntes necesarios para comenzar con la lección de hoy, que es cómo puede ser un cristiano que tiene celo. Uh-huh. Y pues para comenzar vamos a pedirle al pastor Moy si nos guía en oración. Claro que sí, vamos a orar en esta tarde. Dios, te agradecemos la oportunidad de poder estar en este espacio, Señor, creado, Señor, para edificarnos unos a otros, Señor, para madurar y crecer como cristianos, Señor, y en esta tarde no es la excepción, Señor. Te pedimos de tu guianza, de tu dirección, que tu Espíritu Santo sea hablando nuestras vidas primeramente, y a nuestros hermanos que están viendo este video, Señor, donde quiera que se encuentren, que seas tú, Señor, obrando en sus vidas, que ellos puedan poner su mente, su corazón, Señor, en esta lección, Señor, en los temas que vamos a tratar el día de hoy, Señor, y sobre todo que esto nos anime, Señor, a ponerlo en práctica en nuestra vida, Señor, para llevar una vida cristiana fuerte, Señor, como es el tema de este estudio, Señor, y como es el tema de este capítulo, Señor, que sigue, Padre, que sigamos creciendo y madurando como cristianos, Señor. Te pedimos, Padre, que bendigas a cada uno de nuestros hermanos que están viendo este video. Guárdalos, protégelos, Señor, y nos encomendamos en tus manos en esta tarde. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Pues qué bendición, hermanos. Qué alegría estar aquí. Esta preciosa tarde, noche que el Señor nos da. Y con esta lección número 8, cómo puede ser cristiano que tiene celo. Vamos a manejar este tema, hermanos, con mucho cuidado, ya que precisamente la palabra celo tiene dos sentidos. Sí, dos connotaciones. Tiene dos connotaciones, un sentido completamente negativo, del cual no vamos a hablar, aunque el versículo que vamos a citar, Pablo lo pone ahí también. Pero vamos a hablar del celo por las cosas de Dios. Correcto. ¿Verdad? Y vamos a partir, hermanos, de Gálatas, capítulo 4. En este capítulo, hermanos, de Gálatas, después del versículo 7, el apóstol Pablo toma un tema aquí que habla de exhortación contra el volver a la esclavitud. Y el pasaje que nosotros queremos tomar es la exhortación que da el apóstol Pablo aquí a los Gálatas en el versículo 18, que dice: bueno es mostrar celo en lo bueno siempre, y no solamente cuando estoy presente con vosotros. Sí. Anteriormente el apóstol Pablo les hace un reclamo porque acusaba a los Gálatas de tener celo por ellos mismos, pero no para bien, como dice el versículo 17, sino que quieren apartados de nosotros para que vosotros tengáis celo por ellos, hablando de gente que quería volvernos a traerlos a la esclavitud. Sí. Y luego les da esta exhortación que acabamos de leer. Entonces, hermanos, bueno es mostrar celo en lo bueno y no solamente cuando estoy presente con vosotros. Celo, hermanos, en el buen sentido de la palabra, según el diccionario bíblico, lo define de esta manera: es un ardiente deseo de que salga adelante una empresa y de que se asegure el bien de una persona o de una comunidad. El celo es efectivo, pero evidentemente compromete también la inteligencia para planificar mejor y la voluntad
para empeñarse en algo. Religiosamente, el celo se ha entendido siempre como una entrega especial e intensa por el triunfo de las cosas que tienen que ver con Dios y con su reino. Repito esta última parte, hermanos, que es lo que nos compete y es de lo que vamos a estar platicando. Religiosamente, el celo se ha entendido siempre como una entrega especial e intensa por el triunfo de las cosas que tienen que ver con Dios y con su reino. Así es. ¿Verdad? Hay bastantes escrituras, hermanos, de bastante base bíblica que mencionan celo en diferentes sentidos. Por ejemplo, unas veces se atribuye el celo a Dios, y hay muchos versículos que hablan de un Dios celoso. Muchas veces se hace referencia al deber de trabajar y actuar por Dios. Sí. Eso es de lo que vamos a estar hablando nosotros. Y también los profetas sentían celo por Jehová, y este celo por Jehová aparece muy frecuentemente en los escritos tanto de los profetas menores como de los profetas mayores. Entonces, esta palabra no siempre tiene la connotación de negativismo o de cosas negativas, como siempre se expresa especialmente en el área de pareja. Sí. ¿Verdad? No necesariamente de matrimonio, sino en el área de pareja. Sí. Hay personas que no tienen ningún compromiso formal, digámoslo así, los novios que no tienen un compromiso formal, sin embargo viven todo el tiempo del chongo por esta reacción, Sí. de celos, de inseguridad, y no queremos hablar de eso. Sí, no es ese tipo de celo del que estamos hablando. No, definitivamente Sí. no. Bueno, tu celo muestra cuánto fuego tienes para Dios. Tu celo es un indicador de tu fuerza en el Señor. Cuando tienes fuego, estás lejos de ser frío, un cristiano frío. Debes llegar a ser una persona que muestra celo, porque es bueno mostrar celo en lo bueno siempre, según el consejo de la palabra de Dios. Jesucristo tenía celo. Recuerden el pasaje cuando el Señor dice: el celo de tu casa me consume, ¿verdad? E incluso mostró enojo el Señor en esa ocasión por la casa del Señor, por el respeto, el honor a la casa del Señor. Pablo, ya en el camino del Señor, o antes del camino del Señor, también era un hombre muy celoso, hablando de su religión, ¿verdad? Muy celoso. Bueno, nosotros también podemos tener celo si pertenecemos a Cristo, si somos de Cristo, si decidimos seguir a Cristo, podemos sentir esa clase de celo. Entonces, recorre todo el camino y conviértete en alguien que muestra celo por el Señor. Nosotros vamos a presentar aquí algunas claves que nos ayudarán a llegar a ser cristianos que muestran celo. Ahora, recuerden, hermano, que el tema principal de nuestro espacio aquí es cómo ser cristianos fuertes. Entonces, para poder ser cristianos fuertes, necesitamos tener esta clase de celo, el área positiva del celo. Es decir, querer hacer las cosas, meternos en las cosas. Como decía hace un momento, religiosamente el celo se ha entendido siempre como una entrega especial e intensa por el triunfo de las cosas que tienen que ver con Dios y con su reino. Que todo salga bien en la obra de Dios. No hacemos las cosas solamente por hacerlas, no hacemos las cosas mal hechas, no hacemos las cosas de mala gana. Especialmente cuando se trata de la obra de Dios, tenemos que hacerlo con todo. Me gusta la manera en que lo define el diccionario en el que lo encontré. Dice que el celo es un interés ardiente y activo por una causa o persona. Sí.
especialmente por la gloria de Dios y el bien de las almas. Es algo así como una pasión, ¿no, pastor? Exacto. Que nos orilla o nos arroja a no ser indiferentes Exacto. a las cosas de Dios, claro. Uh-huh. Y entonces, aquí es como aplicamos precisamente el consejo del apóstol Pablo a los Gálatas, que les dice, bueno es mostrar celo en lo bueno siempre. Uh-huh. Y de eso estaremos charlando con estas claves que nos ayudan para entenderlo y para mostrarlo. Entonces, vamos con la primera clave que nos ayuda, Moy, de este tema. Bueno, la primera clave que tenemos aquí anotada es: ten celo no comparándote con otros cristianos. Como referencia tenemos 2 de Corintios capítulo 10 versículo 12, en la traducción Nueva Versión Internacional dice: no nos atrevemos a igualarnos ni a compararnos con algunos que tanto se recomiendan a sí mismos, al medirse con su propia medida y compararse unos con otros, no saben lo que hacen. La mayoría de los cristianos no tienen celo. Si te comparas con el cristiano promedio, solo vivirás una vida cristiana mediocre, tibia. También pensarás que estás bien porque todos son así. Cuando llegues al cielo te quedarás sorprendido porque te comparaste con las personas equivocadas. Siempre tratamos de enterarnos quién más es como nosotros. Cuando estamos abajo, de manera instintiva queremos llevar a otros con nosotros. Somos egoístas, ¿no? Como hombres, sé que se están ahogando. Queremos jalar a otros hacia abajo para que estén donde nosotros estamos. O sea, si yo me ahogo, tú también te ahogas. Si me hundo, te hundes. Si aquel es fructífero No me voy y tú solo. no, exactamente. No confíes en el hecho de que los demás parezcan estar haciendo las cosas tan mal como tú. Esa es una falsa seguridad porque cada hombre llevará su propia carga. Tú te puedes dar cuenta cuando las personas están tratando de asegurarse a sí mismas y se nota en el egoísmo de las personas, ¿no? Ahorita que mencionaba eso de ahogarse, se me venía a la mente cuando una persona no sabe nadar, ¿qué es lo primero que hace? Busca a alguien que sí y se le monta en el hombro y el otro está ahogándose y el otro arriba por no quererse ahogar, ¿no? Es común en el cristianismo, no debería de ser, pero es común entre los cristianos sentir egoísmo por los demás, los que están arriba, por decir algo así, ¿no? Por mencionarlo, y queremos jalarlos a donde nosotros estamos y decir, bueno, si tú eres fructífero, yo quiero ser también, pero si yo no soy, tú tampoco. Entonces es un cierto grado de egoísmo y la pregunta pues o más bien la clave lo connota así: ten celo no comparándote con otros. ¿Qué es lo primero que hacemos, no? Como decíamos, la palabra celo lo tomamos del lado negativo y automáticamente nos convierte en provechosos de las demás personas, ¿no? Pero aquí no lo connota así: ten celo no comparándote con otros cristianos. Híjole. Es que todo el comentario que hiciste aquí hoy tiene mucha riqueza para charlar, ¿no? Sí. Comenzamos muy aquí diciendo la mayoría de los cristianos no tienen celo y estamos hablando del celo positivo como las definiciones que encontramos en el diccionario. Sí. Tenemos un hermano muy celoso en la iglesia, ¿no? Que incluso lo comentó el domingo cuando le dijeron que tenía un diosito. Y dijo el hermano, no tenemos un diosito, tenemos un Dios grande. Y ahí mostró su celo. Sí, exacto. Ajá. Exacto. Y aquí como decías hace rato, porque la mayoría de los cristianos no tienen celo. Y eso es muy triste. Ver personas que no tengan el deseo de querer el avance de la obra de Dios. Por intereses mezquinos, por envidias de otros, actitudes, exactamente. Y el problema, si esto es real, hermanos, de que la mayoría de cristianos no tienen celo por las cosas de Dios, y nosotros nos comparamos con otros cristianos, que no debería de ser, porque eso va contra la palabra de Dios, entonces estamos diciendo, hermanos, con actitudes que la obra de Dios es mediocre. Sí. Y nosotros nos comportamos de tal manera. Va contra la palabra de Dios porque la Biblia dice en Hebreos 12, después de la excelente narración
de los héroes de la fe, del salón de la fama de la fe, ¿no? Como dijera alguien. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y aquí está el mandato del Señor: puestos los ojos en Jesús. Entonces, no es comparándonos con nadie, hermanos. Si queremos compararnos con alguien, o si queremos tener un estándar de estilo de vida, la Biblia nos exhorta y dice: pon tu vista en Jesús. Sí. Él es el estándar, ¿verdad? Eso no nos va a permitir, hermanos, poner en vergüenza la obra del Señor, ¿verdad? Entonces, eso es en primer lugar. Y en segundo lugar, hermanos, pues no es sano compararnos. Sí. Nadie es igual, hermanos. Todos somos diferentes. Como predicadores cometemos un error al querer compararnos con otros predicadores. Como músicos cometemos errores al querernos comparar con otros músicos. Como cantantes cometemos el error de querernos comparar con otros cantantes. Tal vez en las cosas seculares y del mundo lo acepten, pero no en las cosas de Dios, no en la obra de Dios. Entonces, no confiemos ni en nosotros mismos, ni confiemos en la acción y actitud de otras personas. Debemos tener celo en las cosas de Dios, no comparándonos. Y aquí la clave que estamos mencionando es no comparándose con otros cristianos. Sí. Recuerdo como pastor, hermanos, tengo dos diálogos en mi mente ahorita. Una ocasión, platicando con un pastor, salió en nuestra conversación pues que yo estaba pasando por algunas situaciones difíciles en mi vida con relación al ministerio. Y cuando él me escuchó, me puso mucha atención y después dice: gloria a Dios, hermano, me bendice escuchar eso. Yo pensé que yo era el único que sufría, pero ya somos dos, tú también estás sufriendo, no nada más yo. Ya me lo consoló con sus problemas. Sí, pero le dio gusto que yo también sufriera, haciendo una comparación. Y luego dije yo: bueno, pues si supieras que esto pasa en todo el mundo. Sí. Y la otra cosa, con esta misma persona nos exhortábamos a crecer, a madurar, a prepararnos. Y yo le hice una pregunta al hermano, le dije: hermano, ¿tú pasas tiempo en las escrituras? Y él me dice: bueno, yo leo la Biblia, dice, para encontrar qué predicar. Y una vez que encuentro qué voy a predicar, ahí paro mi lectura. Qué sincero. Qué sincero, pero qué mediocre. Sí. Porque le dije: y entonces, ¿qué haces para tu alimento personal? No, yo tengo que alimentar a la gente. ¿Y tú cómo te alimentas? Entonces, esa persona, hermanos, vivía siempre de comparaciones. Si tú lo haces, yo lo hago. Si tú no lo haces, yo no lo hago. Si tú sufres, qué bueno, porque yo también estoy sufriendo. Y entonces, eso nos hace, hermanos, definitivamente vivir de una manera mediocre. Sí. Y lo triste es que damos esa imagen del Evangelio. Entonces, hermanos, no cometamos ese error. Mostrar celo por la obra de Dios, en primer lugar. Podemos salir adelante si no nos comparamos con nadie. Y si alguien quiere compararse con alguien, Cristo es nuestro mejor modelo. Amén. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué sigue, Yoba? Bueno, el segundo punto tiene que ver con lo que acaba de decir el pastor. El segundo punto dice: muestra celo enfocándote en Cristo, quien viene pronto. Enfocarte en el pronto regreso de Jesucristo hará que tengas celo por Él, perdón. Al mundo en verdad le divierte cuando decimos que Cristo viene pronto. Piensan que es una teoría tramada por ciertas personas desquiciadas.
Algunas personas creen que la segunda venida de Cristo es una realidad, pero no esperan que suceda pronto. Al menos, no mientras viven. Suponen que pueden disfrutar la vida y olvidarse de la venida de Cristo. Pero lo que están olvidando es que la venida de Cristo será un acontecimiento muy inesperado. Primera a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 2 y 3 dice: porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Una mujer embarazada puede entrar en trabajo de parto repentinamente. Todo puede estar muy bien hoy, pero el día siguiente puede estar lleno de caos. Así será la venida del Señor. Puede ser que estés planeando tu gran boda, pero puede ser que nunca inicie. No te desanimes. Ánimo. Estamos orando para que el Señor venga, pero podemos decirle, dale chance a Moy, Señor. No, ya ven, Señor. Quizás los que están en la escuela nunca completen sus cursos. Eso no significa ni estamos invitando a la gente que deje de estudiar. No. Pónganse a trabajar. Sí, Es definitivo. prepárense, sigan preparándose. La trompeta sonará de repente, y aquellos de nosotros que estemos lavados en la sangre del Cordero y preparados para el Salvador, seremos capturados en el aire para estar con Él para siempre. Enfócate en este gran acontecimiento del rapto y serás un cristiano que tiene mucho celo. Híjole, esta clave que estamos mencionando ahorita, hermanos, va muy de la mano de las siguientes dos. Todavía vamos a seguir hablando al respecto, porque estamos hablando de la venida de Cristo o del fin de nuestra vida, del fin de nuestra era. Pero, dicho en pocas palabras, ¿cómo podemos estar listos para cuando ese tiempo llegue? Es mostrando celo por ese evento. Cierto es, como mencionaste al principio, Yoba, el mundo, en verdad, al mundo le divierte cuando decimos que Cristo viene pronto. Piensan que es una teoría tramada por ciertas personas desquiciadas. Sí. Mucha gente lo piensa así. Y desgraciadamente, hermanos, casualmente, fíjense, sin haber checado mis notas en esta semana, un día todavía, platicaba con mi mamá por teléfono y siempre tenemos una charla muy amena con mi mamá. Y platicábamos de este tema. Y mi mamá me dice, hijo, lo que yo te digo a ti y le digo a todos es que debemos estar listos porque Cristo viene pronto. Sí. Y la clave que estamos mencionando aquí es, muéstraselo enfocándote precisamente en Cristo que viene pronto. ¿Va a suceder un rapto? ¿Cuándo va a suceder ese rapto? ¿Quién se va a ir en ese rapto? ¿A qué horas va a ser ese rapto? Y son las discusiones que tiene la iglesia. O sea, no podemos negar que tenemos discusiones al respecto en que si existe, si no existe, de que si se van, de que no se van. Hermanos, lo cierto es que algún día, ya sea por medio del rapto o por la muerte que nos sorprenda, vamos a estar delante del Señor, definitivamente. Sí. Y entonces tenemos que darle cuentas. Entonces la invitación de las Escrituras, hermanos, es enfocarnos en Cristo, porque de lo contrario vamos a vivir un caos en nuestra vida. La figura que enseñas aquí, que leíste aquí, Yoba, de la mujer embarazada, es muy real. O sea, una mujer, lo disfrute o no lo disfrute, tiene 9 meses en ese proceso de cuando concibe a cuando da a luz. Sí. Y hay emoción, hay expectativa y hay diferentes etapas en estos 9 meses. Y tal parece que se llega el tiempo de dar a luz y de repente todo se vuelve un caos. ¿Qué pasó?
¿Quién sabe? ¿Verdad? Nos pasó, me acuerdo, hermanos, yo como padre primerizo, mi esposa como madre primeriza, nos pasó cuando iban a ser mi hijo Caleb. Nosotros ya teníamos todo bajo control. Ya mi hijo iba a ser tejano, iba a nacer en Estados Unidos, y todo estaba cubierto, estaba pagado el parto, estábamos en el hospital, estaba todo listo. Y de repente un comentario del médico nos alteró todo. Y dijo: señores, este bebé no puede nacer aquí, cuesta mucho dinero la cirugía, recomiendo que vayan a México. Y pues nosotros tomamos la decisión, hermanos, un sábado, de decir, bueno, nos vamos a México, viajamos el domingo. Ese sábado en la tarde ya fue un caos, el domingo el viaje fue un caos. El lunes arreglar papel, el mismo domingo por un amigo que teníamos, arreglamos papeles para ir al seguro, y el lunes nació mi hijo. Pero te digo que el sábado y domingo y lunes fue un caos cuando ya todo estaba en control. Sí. No, y cuando nació Moy, pura belleza. Hermanos, esto nos lleva a recordar, hermanos, Mateo capítulo 25. Mateo capítulo 25 dice, versículo 1: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes, que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 de ellas insensatas. Ahí está la diferencia de estar enfocados o de no estar enfocados en Cristo, porque Él viene pronto. Ahí está la diferencia. ¿Cuál es la diferencia en actitud de las insensatas y de las prudentes? Por aquí nos da la narración, ¿verdad? Dice el 3: las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardando el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Este versículo 5 es muy interesante, ¿verdad? Porque hay quienes dicen: 5 estaban esperando la venida del esposo y 5 no. No, la Biblia dice que se durmieron. Sí. No estaban esperándole en el momento porque no sabían la hora ni el momento, pero se prepararon antes, se enfocaron, ¿verdad? Prepararon sus lámparas con el aceite por si acaso se demoraba. Y otras 5 dijeron: ay, siempre dice que viene y no, mañana ponemos aceite. Y ahí está la falta de dedicación, ¿verdad? El resultado es tremendo. Y a la medianoche se oyó un clamor: he aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Ahí están las 10. Dice el verso 8: y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Eso es muy triste, esa condición de vida, hermanos, es muy triste. Nuestra lámpara se está apagando, le dijeron estas mujeres. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas lo que ellas ya habían hecho anteriormente. Sí. Esa es la diferencia. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas, este versículo 10 es clave, hermanos, con esta expresión, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Pregunto Moy, en este versículo 11, las otras 5 que vinieron, ¿ya traerían aceite en sus lámparas? Se supone que fueron a comprar. Sí. A lo mejor sí ya lo traían. Y tal vez gritaron: ya estamos listas, Señor. La versión traducción al lenguaje actual dice que no. Que no traían aceite. Cuando las 5 descuidadas volvieron a encontrar en todo cerrado. Encontraron todo cerrado. Sí, la puerta estaba cerrada, exactamente. Y gritaron: ábrenos, Señor. Y entonces aquí está la declaración del Señor: de cierto os digo que no os conozco. Y entonces viene la recomendación que va de la mano con la clave que acaba de mencionar Yoba. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Pero lo que estamos mencionando nosotros es que
mostramos celo por las cosas de Dios, mostramos celo por la obra de Dios, mostramos celo por nuestro caminar en Dios, enfocándonos en Cristo, entendiendo, hermanos, que Cristo viene pronto. Amados hermanos, no dudamos que todos ustedes que nos están escuchando, en más de una ocasión, en estos últimos 2 años, hemos escuchado, estamos viviendo en los últimos tiempos. Sí. ¿Verdad? Sí. Sin embargo, parece que nuestra manera de vivir sigue siendo la misma de hace 3, 4, 5 años. Tal vez con tibieza, tal vez sin comunión con Dios, sin búsqueda de Dios, sin hambre de Dios, viendo que nuestros seres amados mueren sin Cristo por el testimonio de la Escritura a una condenación eterna, y nosotros seguimos con la misma pasividad, pasivos, sin mostrar celo por las cosas de Dios. Entonces, hermanos, como bien dijera el apóstol Pablo a los Gálatas, bueno es mostrar celo en lo bueno siempre, y no solamente cuando estoy presente con vosotros. ¿Y cómo podemos ser cristianos fuertes? Pues mostrando celo, entendiendo hasta ahorita estas 2 cosas. No se compare con nadie, hermanos. Sea auténtico, sea un cristiano auténtico, con metas auténticas y genuinas, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y también, hermanos, enfocándonos en Cristo, porque sea hoy, sea mañana, sea dentro de una década o dentro de los años que el Señor quiera, los años que Él tenga determinado, un día vamos a estar definitivamente dando cuentas delante del Señor. Eso es inequívoco. Entonces, mientras tenemos vida, hermanos, tenemos esperanza de estar al tanto de la venida de nuestro Señor. ¿Algo más, Giovanni? No, pues solamente invitar a los hermanos que si usted no ha mostrado celo, no ha sido un apasionado por Cristo ni por su obra, pues es el momento de arrodillarse y de pedirle a Dios que ponga ese celo en su vida y comenzar a vivir apasionado por Cristo. ¿Algo más, Moy? No. Muy bien, aquí vamos a hacer una pausa, hermanos. Sí, vamos a partir esta clase en 2, no en muchas más, ¿verdad? Tenemos 2 claves más para mencionar que van de la mano de la segunda. La tercera y la cuarta tenemos el mismo tenor, más o menos, pero queremos hacer algunos comentarios más aquí en este aspecto de mostrar celo en lo bueno siempre. Vamos a orar, amados hermanos. Dios Todopoderoso, gracias por este tiempo que podemos charlar en nuestro espacio de cristianismo profundo. Y gracias, Señor, porque tú nos diste la dirección para llamarle a nuestro espacio de esta manera. Porque no queremos vivir un cristianismo por encimita. No queremos vivir un cristianismo de nombre. No queremos vivir un cristianismo solamente de domingo, sino verdaderamente queremos vivir un cristianismo profundo en constante comunión contigo. Y por el consejo de tu palabra ahora, Señor, queremos vivir un cristianismo enfocado en Cristo, con celo por la obra de Dios, por el éxito del Evangelio y de la obra de Dios a todo nuestro derredor. Ayúdanos, Dios Todopoderoso. Danos la gracia, Padre, de portarnos varonilmente y mostrar ese celo por tu obra, mostrar ese celo por el Evangelio, mostrar ese celo por la causa de Cristo. Gracias, Señor, por nuestra charla. Gracias por permitirnos leer tu palabra, por los consejos, exhortaciones que encontramos en ella, que sin duda alguna esta noche nos retan y bendicen nuestra vida. Gracias, Padre. Te amamos, te alabamos y te adoramos con todo nuestro corazón. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Muy bien, hermanos, si el Señor nos presta la vida y la salud, la próxima semana vamos a continuar con esta lección 8, con el tema, ¿cómo puede ser un cristiano que tiene celo en el área positiva?
Amados hermanos, oramos en el nombre de Jesucristo, que la paz de nuestro Señor esté en vuestras vidas, que esté en vuestros corazones, pero sobre todo, amados hermanos, que esté en vuestros hogares. Que nuestro buen Dios continúe bendiciéndolos. Dios les Dios les bendiga. bendiga. Tú me has dado libertad, quitaste toda mi maldad, me has dado salvación, sanidad y perdón. Cristo, tú me has dado libertad, quitaste toda mi maldad, me has dado salvación.